Apuntad este mensaje, queridos amigos, porque es el mensaje más oportunista, más desvergonzado y más rechazado que ha publicado un funcionario mexicano en las últimas 24 horas. Y os lo voy a leer, despacio, palabra por palabra, tal y como salió publicado en las redes sociales oficiales del director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, Rommel Pacheco. Yucateco, 40 años, ex clavadista olímpico. Y desde octubre de 2024, nombrado por la presidenta Claudia Sheinbaum como titular de la CONADE, el organismo del Estado mexicano encargado, en teoría, de apoyar a los deportistas del país. Y ayer domingo, minutos después de que Isaac del Toro subiera al podio del Tour de Francia con él, maillot blanco puesto y con el bronce en la clasificación general, Rommel Pacheco publicó en sus redes sociales oficiales el siguiente mensaje. Cita textual, palabra por palabra, publicado por Latinius en su edición del 27 de julio, dice Pacheco. Y os pido concentración porque cada palabra pesa, palabra por palabra. Hace no mucho eras un niño con una bicicleta, un sueño enorme y un camino que parecía imposible. Hoy, él. Mundo entero conoce tu nombre. Isaac del Toro, haces historia al convertirte en el primer mexicano en subir al podio del Tour de Francia, tras finalizar tercero en la clasificación general. Fin de la cita. Precioso, dirán muchos. Emocionante, dirán otros. Y aquí, atentos. Aquí es donde el pueblo mexicano ha reventado en cuestión de horas. Porque el mensaje de Rommel Pacheco no lo publica un aficionado, no lo publica un amigo de la familia, no lo publica un compatriota anónimo, lo publica el director de la institución del Estado que, según él, propio padre de Isaac del Toro, según los medios que lo entrevistaron el año pasado tras el Giro de Italia, y, según los propios usuarios que han explotado hoy en X, jamás apoyó al chaval de Ensenada. Jamás. Ni un peso, ni un uniforme, ni una bicicleta, ni un viaje. Y ahora, atentos. Ahora que Isaac ha subido al podio del Tour de Francia, ahora que Tadej Pogačar lo ha nombrado su heredero, ahora que Claudia Sheinbaum lo llama a él, joven más destacado del ciclismo mundial, ahora Rommel Pacheco escribe en sus redes sociales oficiales que Isaac hace historia, como si el chaval le debiera algo, como si el podio de París tuviera algo que ver con la CONADE, como si un funcionario del Estado tuviera derecho a colgarse el mérito de un logro que salió de un taller mecánico en Ensenada llamado TNT Bicicletas. Hoy os voy a contar exactamente qué ha publicado Pacheco, cómo ha respondido el pueblo mexicano en cuestión de horas y por qué esta no es la primera vez que la CONADE se cuelga del nombre de Isaac. Quédate hasta el final, porque al cierre os voy a leer las palabras textuales con las que el propio José del Toro, papá de Isaac, respondió el año pasado a Rommel Pacheco. Y esas palabras, os lo aviso, siguen igual de vigentes hoy que ayer. Bienvenido a Pelotón en Llamas, el canal donde el ciclismo se cuenta sin filtro y sin pedirle permiso ni a la CONADE, ni a Rommel Pacheco, ni a ningún funcionario del Estado mexicano que después de haber dejado a decenas de disciplinas nacionales sin presupuesto, después de haber acumulado quejas públicas de nadadores, clavadistas, remeros, tiradores y ciclistas, tenga hoy la caradura de publicar un tuit oportunista para colgarse de él. Logro de un chaval de 22 años que su institución jamás apoyó. Si todavía no estás suscrito, suscríbete ya. Dale a la campanita, al like, al comentario y a compartir, porque cada interacción tuya es un misil directo a las oficinas centrales de la CONADE en la Ciudad de México, donde hoy están intentando redactar la próxima felicitación institucional sin generar más incendio en redes. Compárteselo al colega que hace un mes te decía que las autoridades deportivas mexicanas apoyaban a los atletas nacionales. Que lo lea ahora, que lo vea ahora. Que le hierva a él también, porque el podio de Isaac del Toro no lo pagó la CONADE, lo pagó una familia de Ensenada, lo pagó un taller mecánico que se llama TNT Bicicletas, lo pagó un entrenador que le compraba palomitas después de los entrenamientos y lo llevaba en una camioneta panel, y lo pagó un equipo emiratí llamado UAE Team Emirates, que apostó por él cuando el Estado mexicano ni siquiera lo había mirado a los ojos. Vamos al lío. Para entender la magnitud real del rechazo popular hace falta reconstruir la reacción del pueblo mexicano en X. Y aquí, queridos amigos, no os voy a contar la versión edulcorada. Os voy a contar exactamente lo que los
Mexicanos están escribiendo en sus redes sociales. Los mensajes están recogidos, uno, por Latinus En, su reportaje del 27 de julio. Y os los voy a leer literales, palabra por palabra. 1. Cita textual de un usuario mexicano en X. Dice, caravana con sombrero ajeno. 2. Cita textual. Dice, no te cuelgues de su logro, porque al deporte mexicano le falta mucho, y la prueba viene próxima en el 2028. 3. Cita textual. Dice, deja de colgarte de otros. La CONADE sufre gracias a tu ineptitud y corrupción. 4. Cita textual. Atentos porque esta es la más demoledora. Dice, hay miles de Isaacs del Toro que necesitan recursos y ser impulsados a la alta competencia en Europa. Muéstrenos que en verdad trabajan pro del atleta mexicano y no se cuelguen del que lo hizo por sus propios méritos. Y 5. Cita textual. Esta remata todas las anteriores. Dice, lo bueno que el papá de Isaac ya dejó claro que jamás recibieron ningún apoyo gubernamental para que no se les ocurra colgarse de su logro. Es de él y de su familia. Fin de las citas. Y aquí, queridos amigos, hay que parar el video y respirar. Porque lo que el pueblo mexicano acaba de decirle en cuestión de horas al director de la CONADE es enorme. 1. Caravana con sombrero ajeno. Traducción popular clásica, es decir, colgarse del mérito ajeno. 2. No te cuelgues. Palabra directa. 3. La CONADE sufre gracias a tu ineptitud. 4. Hay miles de Isaacs. Es decir, si esta institución sirviera para algo, tendríamos más chavales llegando al podio del Tour. Y 5. La más grande, el papá ya lo dijo. Y aquí, atentos, entra el histórico definitivo del vídeo de hoy. Y aquí viene el Sasca, el gordo. Porque esta no es la primera vez que Rommel Pacheco se cuelga del nombre, de Isaac del Toro. La primera vez fue el 29 de mayo del año pasado, 2025, un día después de que Isaac ganara la etapa 17 del Giro de Italia. La cuenta oficial de la CONADE publicó cita textual, palabra por palabra, recogida por Proceso, por Infobae y por Ovaciones. Dice el tuit oficial de la CONADE eres fruto de la Olimpiada Nacional, creada por la CONADE, y hoy haces historia al conquistar la etapa 17 del Giro de Italia 2025. Fin del tuit. Fruto de la Olimpiada Nacional. Fruto. Creada por la CONADE. Y allí, atentos, allí explotó por primera vez el papá de Isaac, José del Toro, y respondió en una entrevista con Basta y con Uno TV, con la periodista Cari López como intermediaria. Cita textual, palabra por palabra, publicada el 4 y 5 de junio de 2025, dice José del Toro. Y os pido concentración porque estas palabras las recuperamos hoy porque siguen vigentes. Palabra por palabra, nunca recibió una ayuda económica de oficinas del deporte, jamás recibió ayuda y por eso ha sido muy difícil. Los deportistas mexicanos se topan con esos obstáculos en el país. Y remató, cita textual otra vez, misma fuente. Es una falta de respeto lo que hace Rommel para Isaac y para todos los deportistas que se esfuerzan para lograr sus objetivos. Y, añadió, cita textual, publicada por Proceso. ¿Cómo habla Rommel de apoyo cuando no ha sido apoyado? Prefiero que guarden silencio y que no utilicen el nombre de mi hijo para generar likes. Fin de las citas. Falta de respeto. Que guarden silencio. Que no utilicen el nombre de mi hijo para generar likes. Esas fueron las palabras textuales del papá de Isaac del Toro hace 14 meses. Y ahora, 14 meses después, con Isaac subido al podio del Tour de Francia, con el pueblo mexicano viviendo la mejor mañana del deporte nacional en décadas, Rommel Pacheco vuelve a hacer exactamente lo mismo. Vuelve a colgarse, vuelve a usar el nombre de Isaac para generar likes. Y el pueblo mexicano vuelve a explotar, con las mismas palabras, con la misma indignación y con el mismo mensaje. Que no se cuelguen del chaval de Ensenada porque el chaval de Ensenada no le debe nada al Estado. Si te está gustando el video hasta aquí, si te está hirviendo la sangre como me está hirviendo a mí grabándolo, si estás sintiendo el orgullo mexicano ante la evidencia de que Isaac del Toro llegó al podio del Tour sin la CONADE, sin apoyos institucionales y sin caravana con sombrero ajeno, quiero que hagas 3 cosas ahora mismo. 1.
Dale al like para que YouTube empuje este video al máximo número posible de aficionados. Mexicanos y latinoamericanos hoy, martes 28 de julio, 48 horas después del podio histórico. De Ensenada en los Campos Elíseos de París. 2. Suscríbete a Pelotón en Llamas y activa la campanita, porque este canal va a seguir contando la verdad del ciclismo latinoamericano sin filtros institucionales, sin caravanas oportunistas y sin permitir que ningún funcionario se cuelgue del logro de un chaval que hizo el podio, por sus propios méritos. 3. Y esta es la más importante. Comparte este video en cualquier grupo de WhatsApp mexicano donde haya defensores de la CONADE. Que lo lean, que lo vean, que sepan que fue él. Propio papá de Isaac del Toro, quien dijo textualmente hace 14 meses que su hijo jamás recibió ayuda económica de oficinas del deporte y que Rommel Pacheco, en lugar de escuchar y corregir, ha decidido esta semana volver a colgarse. Vamos con la segunda parte, que es donde entra la historia real del ciclismo de Isaac. Vamos con los datos, porque cuando toca hablar de cómo se formó realmente el chaval que ayer subió al podio del Tour de Francia, este canal siempre saca los nombres reales. Y los nombres reales del podio de Isaac del Toro no son Rommel Pacheco, no son la CONADE. No es la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Los nombres reales, publicados por ESPN México en su reportaje sobre la infancia de Isaac, son los siguientes. 1. José Ascensión, más conocido como Don Chon, dueño de un taller de bicicletas en Ensenada, Baja, California. Primer entrenador de Isaac del Toro. Lo entrenó desde los 10 años. Y aquí, atentos al detalle. Emotivo, aquí Don Chon le contó a ESPN cómo eran esos entrenamientos. Cita textual, palabra por palabra, publicada por ESPN Deportes. Dice Don Chon sobre Isaac: después de entrenar, llegábamos a la tienda I. Comprábamos palomitas, de esas que se meten al microondas, 2 o 3 paquetes, depende de cuántos chamacos fueran. Los chamacos contentos por las golosinas, después contentos por un entrenamiento. En la panel iban gritando. Después entendí que iban muy felices. Fin de la cita. Palomitas de microondas. 1. Camioneta panel. Un taller de bicicletas en Ensenada. Ese es el origen real del podio del Tour de Francia 2026. No la Olimpiada Nacional. No la CONADE. Palomitas. Y sigue Don Chon, cita textual otra vez, describiendo al niño Isaac. Dice: era un niño ordenado, muy lindo, le decía el cara de Chabelo chiquito. ¿Cuándo? Se ríe, se parece. Todavía le digo así. Fin de la cita. Cara de Chabelo chiquito. Ese era Isaac del Toro a los 10 años, con palomitas de microondas y una camioneta panel llamada TNT Bicicletas en Ensenada, Baja California. Y 2. El nombre del taller, TNT Bicicletas. Ese taller, atentos porque este dato lo publicó el propio José del Toro. En su entrevista con Basta y con ESPN, cita textual, palabra por palabra. Hubo un taller mecánico que lo ayudó, toda su vida con su bicicleta. Le armaba su bicicleta en pedazos, TNT Bicicletas, que le ayudó toda su vida. Así. Es como se maneja el ciclismo en México, y entiendo que otros deportes también, sin apoyo. Fin de la cita. Lee. Armaba su bicicleta en pedazos. Un taller particular, en Ensenada, sin ayuda gubernamental, sin caravana, sin Oeste Norte ADE, sin Rommel Pacheco. Y 3. La escudería AR Monex Pro Cycling Team, un equipo de club mexicano donde Isaac corrió como amateur entre 2021 y 2023. Y desde ahí, atentos. Desde ahí saltó directamente al UAE Team Emirates en 2024 gracias a la vista clínica de Joxean. Matzin, director del equipo emiratí. Esos son los nombres reales del podio de París. Ensenada, TNT Bicicletas, Don Chon y sus palomitas, Air Monex y Joxean Matzin. 5 nombres, 5 pilares reales. Y en ninguno de esos 5 pilares, atentos al detalle final, en ninguno aparece la palabra CONADE. Y os voy a dar el bonus track. Prometí al principio del video las palabras textuales con las que José del Toro, papá de Isaac, respondió el año pasado a Rommel Pacheco. Y os las voy a dar completas, con contexto, porque merecen releerse hoy. Porque tras el mensaje oportunista de la CONADE del 29 de mayo de 2025, tras la explosión popular en redes, la periodista Katy López fue a buscar al papá de Isaac.
y José del Toro se plantó ante los micrófonos, con la voz tranquila, con la mirada firme, y soltó esto. Cita textual completa, publicada por Diario Basta y por Proceso, el 4 de junio de 2025. Dice José del Toro: palabra por palabra, y os pido saborearlas. Nunca recibió una ayuda económica de oficinas del deporte. Jamás recibió ayuda. Y por eso ha sido muy difícil. Los deportistas mexicanos se topan con esos obstáculos en el país. Mi hijo tuvo que pasar muchas carencias, pero tuvo una familia, tuvo amigos, tuvo a una Air Monex que en su momento lo ayudó. Hay mucha gente detrás. No solo yo como papá, hay mucha gente atrás que lo ayudó. Hubo un taller, mecánico que lo ayudó toda su vida con su bicicleta. Le armaba su bicicleta en pedazos. TNT Bicicletas, que le ayudó toda su vida. Así es como se maneja el ciclismo en México, y entiendo que otros deportes también, sin apoyo. Es una falta de respeto lo que hace Rommel para Isaac y para todos los deportistas que se esfuerzan para lograr sus objetivos. ¿Cómo habla Rommel de apoyo cuando no ha sido apoyado? Prefiero que guarden silencio y que no utilicen el nombre de mi hijo para generar likes. Fin de la cita completa. Y aquí, queridos amigos, aquí está la joya de esta historia. Porque esa declaración del papá de Isaac tiene 14 meses. 14. Y sigue vigente palabra por palabra. Porque Rommel Pacheco, en 14 meses, no ha corregido nada. No ha implementado nada. No ha construido nada. Lo único que ha hecho es esperar al siguiente logro internacional de Isaac del Toro para volver a publicar otro tuit oportunista. Y el pueblo mexicano se ha dado cuenta. Por eso hoy explota en redes. Por eso hoy el mensaje viral en X es que la CONADE no puede colgarse. Y por eso hoy, 48 horas después del podio del Tour, todo México sabe que el logro de Isaac no salió del estado, salió de Ensenada, de un taller, de una familia y de un chaval que a los 10 años pedaleaba por unas palomitas de microondas. Hay que decirlo claro. Isaac del Toro no necesita ni el reconocimiento de la CONADE ni las felicitaciones oportunistas de Rommel Pacheco. Isaac del Toro necesitaba una bicicleta, un puerto de montaña, aire limpio, una familia que creyera en él, un taller mecánico que le armara la bici en pedazos, un entrenador que le comprara palomitas después de los entrenos, una escudería mexicana llamada AR Monex, un ojeador emiratí llamado Joxean Matzin, y un compañero de equipo esloveno llamado Tadej Pogačar, que lo señalara como su heredero natural. 9 elementos. 9. Y en ninguno de esos 9 elementos aparece la CONADE. Y sin embargo, el director general de la CONADE ha decidido publicar en sus redes que Isaac hace historia, como si el chaval le debiera algo al Estado. Ese es el resumen de por qué el pueblo mexicano ha explotado hoy en X. No. Es contra Isaac, es a favor de Isaac, es contra los que quieren robarle el mérito. Resumamos rápido para que no se nos olvide nada. En las últimas 24 horas, tras el histórico podio de Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026, Rommel Pacheco, director general de la CONADE, publicó en sus redes sociales oficiales un mensaje de felicitación al ciclista mexicano. La reacción del pueblo mexicano en X y en otras redes fue inmediata y masivamente crítica. Latinews, en su reportaje del 27 de julio, recogió mensajes textuales de usuarios como, cito, caravana con sombrero ajeno, no te cuelgues de su logro, deja de colgarte de otros. La CONADE sufre gracias a tu ineptitud y corrupción, y lo bueno que el papá de Isaac ya dejó claro que jamás recibieron ningún apoyo gubernamental. Esta reacción popular tiene precedente. En mayo del 2025, tras la victoria de Isaac en la etapa 17 del Giro de Italia, la CONADE ya había publicado un mensaje afirmando que Isaac era, cito, fruto de la Olimpiada Nacional creada por la CONADE, generando una explosión similar en redes. En aquel momento, el propio padre del ciclista, José del Toro, respondió a Basta, a Uno TV y a otros medios afirmando, cito textualmente, que Isaac jamás recibió una ayuda económica de oficinas del deporte y que la publicación era, cito, una falta de respeto. Él, padre, añadió, cito, prefiero que guarden silencio y que no utilicen el nombre de mi hijo para generar likes. Según ESPN México, Isaac del Toro se formó como ciclista con el apoyo del taller mecánico TNT Bicicletas Zen.
Ensenada y del entrenador local José Ascensión, apodado Don Chon, quien le compraba palomitas de microondas después de los entrenamientos. Su carrera profesional despegó con la escudería mexicana AER, Monex Pro Cycling Team y con el fichaje del UAE Team Emirates en 2024 por decisión del director deportivo Joxean Matzin. En ninguna de estas fuentes verificadas aparece la CONADE como pilar formativo de Isaac del Toro. Así que respondedme abajo, en los comentarios, y quiero leeros uno por uno. ¿Creéis que Rommel Pacheco y la CONADE se están colgando del logro histórico de Isaac del Toro en el Tour de Francia sin haberlo apoyado? Nunca. ¿O creéis que un funcionario del Estado tiene todo el derecho a felicitar públicamente a un compatriota que ha subido al podio de la Grande Boucle? Escribid abajo SE cuelga o tiene derecho. Los leo todos, os lo prometo. Y dejadme también, en el mismo comentario, si creéis que la CONADE debería usar el impacto mediático del podio de Isaac del Toro para, por fin, lanzar un programa serio de apoyo al ciclismo latinoamericano juvenil de aquí a los Juegos Olímpicos desde Los Ángeles 2028, o si simplemente van a seguir publicando tweets oportunistas cada vez que un mexicano gane algo importante en el extranjero. Escribid, programa o tweets. Los leo también. Tengo un vídeo preparado con cada uno de esos dos escenarios, con la comparativa presupuestaria del ciclismo mexicano frente al colombiano, al ecuatoriano y al costarricense, y con el análisis de qué necesitaría México para tener a 10 Isaac del Toro compitiendo en Europa antes de 2030. Si te ha gustado el video, si te ha hervido la sangre como me ha hervido a mí grabándolo, si has disfrutado viendo cómo el pueblo mexicano ha explotado en cuestión de horas contra la caravana con sombrero, ajeno del director de la CONADE, dale a like ahora mismo. Suscríbete a Pelotón en Llamas si aún no lo has hecho. Activa la campanita. Comparte este video con todo aficionado mexicano y latinoamericano que sepa. Reconocer que el podio de Isaac del Toro salió de un taller mecánico en Ensenada llamado TNT Bicicletas. Y no, de un funcionario del Estado publicando tweets. Y nos vemos en el próximo video con el análisis del calendario 2027 de Isaac del Toro, el Giro, el Tour, la Vuelta y el Mundial. Nos vemos en la carretera. ¡Yeah!